Amén. En esta mañana les invito a iniciar algunos comentarios basados allí en el Salmo 46, el cual consta de 3 estrofas y se titula en nuestras Biblias, los que regularmente usamos la Biblia Reina Valera, como Dios es nuestro amparo y fortaleza. Y en esta oportunidad consideraremos la primera estrofa que va desde los versículos 1 al 3, la cual dice: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas, y tiemblen los montes a causa de su braveza. Y luego hay una pequeña palabrita ahí, casi entre paréntesis, que dice Selah. La palabra Selah es una palabra que usaban los músicos para detenerse y pensar, meditar. Aparece nuevamente al final del verso 7 y al final del verso 11, marcando cada una de las estrofas. Entonces, hoy nos detendremos a pensar en esta primera parte, en la primera estrofa de este salmo, y trataremos de descubrir su contenido mediante la ayuda del Espíritu Santo. Este es un salmo cuyas primeras palabras han sido repetidas por cristianos de todos los tiempos y de todo el mundo, y muchos lo saben de memoria. Esa parte que dice: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Hasta ahí todos lo tenemos claro y repetimos esto porque lo asociamos como respuesta de fe a aquellos momentos en que somos afligidos o atribulados, alguna situación difícil que de pronto apareció en nuestra vida. Ahora es interesante leer este salmo detenidamente y trataremos de hacer esto durante algunos programas. Bien, lo primero que uno se da cuenta es que este salmo es muy difícil datarlo o ponerle fecha. A todos los salmos se les trata de poner una fecha aproximada, saber cuándo fueron escritos. Con los salmos de David no hay mayor inconveniente al respecto, pero hay otros que son difíciles de fecharlos, como este precisamente, porque la evidencia interna, en este caso, es decir, la que sale de la lectura, habla de un momento de grandes convulsiones, de un momento muy angustiante, de un conflicto personal, nacional e internacional inclusive. Quiero decir que este salmo se tiene que haber escrito en momentos muy difíciles de la historia. Es así como los estudiosos más meticulosos, más minuciosos, lo han fechado durante el reinado del rey Ezequías de Judá. Ahora es interesante seguir la vida de Ezequías, y al estudiar su vida es importante considerar este salmo, hacer esta conexión escritural. El rey Ezequías fue un rey reformador que produjo un impacto espiritual en Judá. Quitó la idolatría y sacudió al pueblo y lo volvió a organizar. Los trató de ordenar espiritualmente. Quitó todas las cosas que podían perjudicar espiritualmente al pueblo. Y cuando todo estaba perfecto y todo andando rectamente, apareció Sennacherib, rey de Asiria, que era un conquistador, y comenzó a asolar, a arruinar los pueblos. A la distancia podían ver cómo las otras ciudades humeaban ante el ataque asirio, y así iban avanzando, destruyendo todo a su paso. Saqueaban, incendiaban, hacían tributarios a los pueblos. Era un desastre todo lo que hacían. Y finalmente señalaron como objetivo a la ciudad de Jerusalén, donde estaba el rey Ezequías. Llegaron allí y la sitiaron, la rodearon. La ciudad de Jerusalén era una ciudad fácil de sitiar debido a que no tenía un río dentro y al faltar el agua caería rápidamente. Los asirios hicieron una guerra psicológica primero, diciéndole a los judíos: miren, ¿ustedes están seguros de que Dios los está protegiendo? Y después les decían: ¿están seguros de que Dios no está con nosotros? ¿Han visto cómo nos está dando victorias? ¿Por qué no bajan los brazos y se rinden y se entregan? Y amenazaban permanentemente, desanimando, desmoralizando, amedrentando al pueblo de Judá. Sennacherib le hizo llegar una carta a Ezequías intimidándolo
Y Ezequías, frente a la presión, rasgó sus vestiduras, se cubrió de cilicio y vino a la casa del Señor. Junto a sus ministros se pusieron una bolsa de arpillera encima y salieron así delante del pueblo para mostrar su humillación. La angustia que ellos estaban sintiendo en ese momento. Sentía que humanamente estaban perdidos. Ezequías tomó la carta que le habían enviado el rey asirio y se la presentó delante de Dios diciendo: esto es lo que nos pasa. Había angustia, aflicción, desesperanza. Bueno, muchos dicen que es en ese momento cuando se escribe este salmo, para apuntar a esa situación específica en la historia de Judá. Y lo que plantea la primera estrofa de este salmo es la confianza que podemos tener en Dios en tiempos turbulentos como los que estaba viviendo Ezequías. Nosotros formamos parte de una sociedad en general. No somos una burbuja dentro de la sociedad. Estamos metidos dentro de la sociedad. No es la iglesia del Señor y la sociedad, sino la iglesia del Señor en la sociedad. Estamos allí y todas las cosas que pasan a nuestro alrededor, directa o indirectamente, nos afectan siempre. Todo lo que sucede a nuestro alrededor nos afecta. ¿Por qué? Porque no estamos viviendo en un gueto. Estamos viviendo dentro de una sociedad. Estamos interactuando en la sociedad. Cuando el apóstol Pedro quiso hacer un gueto y le dijo: Señor, mejor es que nos quedemos aquí, Jesús le dijo: no, bajemos. Y le mostró que el hombre tiene que actuar dentro de una sociedad que es conflictiva, que tiene problemas, que no siempre admite los valores que uno tiene, pero que tiene que estar dentro de esa sociedad. Y esa sociedad cambia. Y muchas veces esa sociedad entra en grandes crisis que nos afectan a todos. Grandes problemas que afectan a todo un país que ha vivido eso. Y son verdaderas tormentas, vendavales, oleadas, pruebas, tribulaciones que llegan de golpe y que uno no tiene cómo enfrentarlas. Hay fechas que quedan fijadas en nuestra memoria colectiva por el alto impacto que provocaron en la sociedad. ¿Cómo no recordar el 11 de septiembre del 2001 con el desplome de las Torres Gemelas en Estados Unidos? O el 27 de febrero del 2010 con el gran terremoto aquí en Chile. O hace muy poco, el 18 de octubre de 2019, el denominado estallido social. O más recientemente, el 3 de marzo del 2020, cuando el coronavirus irrumpe en nuestro país, convirtiéndose en un problema de proporciones. De un rato para otro cambió todo, nada siguió siendo igual. De golpe nos encontramos con una situación totalmente diferente y eso pasa. De pronto la vida nos da golpes. Pueden ser a nivel personal, familiar, nacional o incluso mundial, como esta pandemia tan agresiva que estamos enfrentando. Y el Salmo 46 comienza mencionando una cantidad de cataclismos que son aparentemente naturales. La tierra que tiembla, los montes que se deslizan hacia el maremoto, etc. Pero lo más probable es que el salmista jamás había vivido una cosa así. Hoy, cuando tenemos más acceso a la televisión y cuando nosotros mismos vivimos en un país altamente sísmico, sabemos de qué se trata todo eso, pero en aquel tiempo no. Judá no era una zona donde se produjeran maremotos o sucediera de que los montes se deslizaran al mar. Hay países que sí pueden explicar esto porque han perdido islas y han nacido islas. Y porque hay pueblos que han sido sepultados realmente por el barro y los aludes. Aún era niño, recuerdo, cuando el mundo se conmovió con la gran tragedia que sucedió en Colombia cuando hizo erupción el volcán Nevado del Ruiz y sepultó a la ciudad de Armero. La imagen de la pequeña Omaira Sánchez hundiéndose lentamente en el barro sin poder ser rescatada dio la vuelta al mundo. Fue algo realmente impactante. Pero los judíos jamás habían pasado por esta clase de eventos. Por tanto, cuando se describe un cataclismo no es para hablar de fenómenos naturales en sí, sino para describir eventos políticos, sociales. Lo que tenemos en el Salmo 46 es la descripción de un desastre político. Cuando dice: aunque la tierra sea removida o el suelo en que estaban parados empieza a temblar y a hacerse agua,
no se refiere a un fenómeno físico, sino a una inestabilidad social y política que puede cambiar todo en cualquier momento. De pronto los montes se traspasan al corazón del mar, son tragados por el mar, y esos montes eran símbolos que ellos tenían de los referentes de la sociedad, de aquellos que gobernaban, los grandes referentes, los líderes inconmovibles que de pronto no tenían soluciones y eran también conmovidos y sacudidos, y desaparecía la autoridad que ostentaban hasta ese momento. El líder que pierde de un momento a otro el poder, y con él el pueblo pierde estabilidad y pierde el poder. Y entonces aparecen los mares, las aguas turbulentas. Y aquí aparece una palabra que está en la Biblia varias veces, una palabra española, castellana, que denota una experiencia que nosotros nunca hemos tenido. Aparece aquí la palabra turbión. Esta palabra aparece sobre todo en Isaías y aparece también aquí cuando se habla de aguas turbulentas. Ellos conocían esto, sí, era el aguacero, el viento huracanado que llegaba inesperadamente en cualquier momento, arrasando todo a su paso. Tiene un poder destructivo tremendo y llegaba en cualquier momento. La única situación conflictiva que tenían ellos en lo climático era que estaban en una gran depresión a 300 metros bajo el nivel del mar, rodeado de montañas, y esa depresión producía los llamados turbiones. Cuando uno lee la historia de los discípulos, todos pescadores y todos navegantes que de pronto salían y los tomaba una tormenta sin saber qué hacer. No es porque no fueran avesados, claro que no, pero lo que sucedía es que en ese momento se producía una diferencia de presiones y se venía un aguacero del golpe y un vendaval que se llevaba todas las cosas. Y lo que se describe en este salmo es que hay un momento en la sociedad donde todo parece temblar, donde los referentes se desdibujan totalmente y pareciera ser que llega un aguacero tremendo que sacude todo a su paso. Y cuando uno ve a la sociedad contemporánea, es indudable que estamos viviendo un tiempo donde, aparte de la crisis sanitaria que azota el mundo el día de hoy, existe una crisis en otros ámbitos, en el ámbito moral, en el ámbito político, espiritual, donde los referentes se caen para un lado y para otro y no tienen respuestas. Por otro lado, vemos aquellos principios que parecían tan macizos, tan estables, de pronto empiezan a moverse y empezamos a preguntarnos dónde estamos parados en estos momentos. ¿Cómo olvidar la fatídica noche del 18 de octubre del año pasado en nuestro país? En nombre de una reivindicación social, fueron destruidas las principales ciudades de nuestra nación. Violencia desatada, sin respeto de nada, quemando y destruyendo todo a su paso. Ese es el mundo que vivimos. Un mundo de tremenda inestabilidad social, agitándose permanentemente. Los referentes cayéndose permanentemente. El panorama mundial también se agita y de pronto estamos tambaleándonos porque se está enfrentando Estados Unidos con Corea del Norte, pero luego ya se vuelven amigos y entonces el problema se desata por otro lado. En otras palabras, vivimos en un mundo tremendamente convulsionado. Por la noche 200 de las mil y una noche, Sherezade le cuenta al sultán el cuento de Simbad el marino. Un muchacho que tenía todas las riquezas de su padre, que él había heredado y las perdió todas. Entonces empieza a tratar de negociar para recuperar con lo poco que le quedaba, y en esa negociación, entiende que tiene que comerciar con otros países. Se sube a un barco y empieza a navegar. Tienen que atravesar una parte muy prolongada sin ver tierra y sufren una tormenta y todos los problemas que trae eso. Pero de pronto ven una isla con vegetación, parecía un prado maravilloso. Enfilan el barco hasta allí y el capitán dice, bueno, los que quieran bajar y disfrutar de esta isla pueden hacerlo. Simbad y otros marinos bajan y entonces encienden una fogata para hacer un poco de comida. Pero cuando encienden el fuego, la tierra se empieza a mover y se sacude fuertemente. Y ellos tratan de volver al barco, pero no lo logran. Entonces dice Sherezade, esa isla en realidad era una gran ballena que había estado mucho tiempo quieta, que había musgo arriba de ella. Y cuando siente el fuego sobre su lomo,
entonces comienza a sacudirse. Y de pronto pareciera ser que nuestra sociedad pasara por algo similar a esto. Hay momentos en que todo está tan tranquilo y de pronto se sacude y se produce una tremenda confusión mental y todos se preguntan qué ocurre, qué está pasando. Se turba el espíritu y aparece la congoja. Entonces, lo mismo que sintió Ezequías muchas veces, lo sentimos nosotros también en la sociedad que vivimos. Giros tremendos que estamos viviendo. ¿Qué es lo que dice el Salmo? Nos da una respuesta y nos muestra en primer lugar que Dios está siempre allí, que Dios nunca está distraído, que nunca está durmiendo, siempre está activo, puede estar callado, pero no significa que esté ajeno o que su silencio sea inactividad. Nos señala que está de nuestro lado, nuestro amparo y nuestra fortaleza. ¿Por qué esta palabra ha sido repetida por tantas personas y tantos cristianos durante este siglo? Porque esta palabra trae el gran consuelo del Señor. Dios está a nuestro lado. El Señor Jesucristo les dijo a los discípulos: yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin. ¿Qué valor tiene ese estoy con ustedes? No es la compañía pasiva, es el Dios activo de parte de aquellos que son fieles a Él, el Dios que está presente. Decimos con el Salmo 12, mi socorro viene del Señor, que hizo los cielos y la tierra. No va a dar mi pie al resbaladero, ni se va a dormir el que me guarda. Esta es una de las cosas que uno tiene que tener presente en estos momentos turbulentos que estamos viviendo. Dios es siempre la ayuda y la protección permanente que tenemos y es el pronto auxilio. Dios es nuestro amparo. Amparo es el lugar donde nos cobijamos. Es el lugar que buscamos en los momentos de dificultades para protegernos. Es como cuando salimos y se largó un aguacero y no tenemos un paraguas a la mano. ¿Qué hacemos? Buscamos inmediatamente un lugar donde ampararnos, donde resguardarnos, algo que nos libre de lo que está pasando. Bueno, esta es la idea del Salmo, que Dios es el lugar más seguro para refugiarnos. Cuando Isaías, 700 años antes de Cristo, habla de Jesús, allí en el capítulo 32, verso 2, dice: y será aquel varón como escondedero contra el viento y como refugio contra el turbión. Quiere decir que cuando estoy en ese lugar, estoy protegido. Y esta es una de las cosas que tenemos que tomar conciencia. Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza. Cuando se habla de amparo y fortaleza, no se habla de fenómenos meteorológicos, sino de fenómenos espirituales. En ese momento en que mi espíritu entra a temblar frente a lo que está pasando, allí tengo en el Señor mi amparo y tengo mi fortaleza, la roca firme sobre la cual podemos asentarnos. Dios es nuestra fortaleza. El Salmo 91, verso 2 dice: diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Es decir, Él está allí, siempre está allí. El fundamento, el refugio que tiene el cristiano es fundamento y esperanza que no será removida. Los refugios humanos son siempre destruidos y siempre caen vencidos. El refugio que da el Señor, no obstante, es un refugio permanente y es el pronto auxilio en las tribulaciones. En los momentos de angustia buscamos una salida. Tratamos de aferrarnos a alguien o a algo. Podemos cometer errores como hemos cometido tantas veces o que el pueblo cometió en el pasado. Buscar ayuda fuera de Dios y ver qué puedo encontrar, y siempre dicho refugio es frágil. De Dios se dice que es nuestro pronto auxilio. ¿Qué quiere decir eso? Que está permanentemente cerca y presto a protegernos. Por eso dice el profeta: buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Dios es un Dios que está cerca nuestro. En el pronto auxilio, en nuestras tribulaciones, el apóstol Pablo, allí en la segunda carta a los Corintios, él hace una descripción de algo que le estaba pasando en su vida. Dice: pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos, el cual nos libró y nos libra
y en quien esperamos que aún nos librará de tan grande muerte. Aquí utiliza 3 tiempos verbales en relación a la libertad. Él dice, nos libró, tiempo pasado, nos libra, tiempo presente, y nos librará, tiempo futuro. Y esto tiene que traernos tranquilidad en nuestra vida, que a pesar de las turbulencias, de las tormentas, de que todo se agite alrededor, Dios siempre nos librará. Nunca hay registro en la historia de nuestra nación en que haya tan grande persecución ideológica contra los cristianos. Es tan evidente que hasta el más distraído puede notarlo. Y si en nuestro país hay oposición, ¿cuánta más no vemos en otros lugares del mundo, como Nigeria, Pakistán, China, India? Pero siempre como veíamos lejos todo eso, pensábamos que no nos iba a tocar. Sin embargo, hoy vemos cómo se están levantando leyes contrarias a los fundamentos bíblicos y cristianos que sustentaron a la nación por 2 siglos. Leyes que proponen recrudecer el castigo para quienes no las acojan. Derechamente ya no se puede hablar contra el homosexualismo, no se puede refutar la ideología de género, por el contrario, hay que enseñarla y promoverla como algo bueno y positivo para la sociedad. Y uno dice, bueno, ustedes hagan y crean lo que les parece más conveniente, respetamos su pensamiento. El problema es que no se respeta el nuestro. Y es indignante cómo se pisotea la imagen de Cristo y su palabra en las denominadas marchas del orgullo gay. Ellos pueden decir todo lo que se les antoje contra Cristo, contra los cristianos y contra la iglesia, pero resulta que nadie puede decir nada contra ellos, porque si yo hablo en contra soy intolerante, pero si me refiero contra la fe cristiana, entonces soy progresista. Un doble estándar que nadie entiende hasta dónde va a llegar. Y aquí en nuestro país todavía hay un poco más de tolerancia, pero vaya aquí a otros países de la región, como Argentina, por ejemplo, donde fue condenado un médico rionegrino que se negó a hacerle un aborto a una chica de 19 años. Fue declarado culpable por un asunto de conciencia. Es tremenda la persecución contra los médicos antiabortistas y contra los profesores que enseñan los principios cristianos. Y eso lo vamos a ver muy a menudo en nuestro país. Valga que el coronavirus puso una pausa, pero no por eso no se han seguido legislando sobre estas materias inescrupulosas que promueven la desintegración de la vida y de la familia. Si yo respeto al que piensa diferente a mí, pido por lógica el mismo respeto hacia mi persona. Simplemente eso, pero no, hay una violencia desatada. Ya había mencionado el desborde violentista que se vivió aquí en Chile el año pasado. Un gobierno arrinconado, sin la fortaleza para pararse y defenderse al país de la ruina que aquello estaba provocando. Una vez más la pandemia puso un paralelo a todo eso, porque las amenazas de revuelta se venían más fuertes que nunca para este año. No digo que la pandemia llegó enhorabuena, pero muchas cosas fueron frenadas, pero el odio y la violencia se respira en el ambiente en todo tiempo. Se ha perdido el respeto, la intolerancia contra los intolerantes se ha levantado como bandera de lucha. Todo el mundo busca reivindicación. Ya no se sabe por qué se lucha, el tema es luchar. Ya no hay referentes, todo el mundo hace lo que quiere. Hay un desparpajo total en todo ámbito. Y la iglesia, como dije anteriormente, no está al margen de la sociedad. No es la iglesia y la sociedad, sino la iglesia en la sociedad. ¿Cómo ser iglesia en medio de esta sociedad tan convulsionada? Todo esto presagia un tiempo bastante difícil, tremendamente complicado. No estoy siendo apocalíptico ni pesimista, pero presagia un tiempo muy difícil de cara al futuro. Y nos va a pasar lo que le pasó un día al profeta Habacuc. Vio cómo se manejaba la sociedad de su tiempo y dónde estaban yendo, y entonces increpa a Dios y le dice, ¿por qué me haces ver tanta angustia y tanta maldad? Un profeta que se atreve a presentarse delante de Dios y decirle, ¿por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia? Destrucción y violencia están delante de mí, y pleito y contienda se levantan, por lo cual la ley es debilitada y el juicio no sale según la verdad. Por cuanto el impío asedia al justo, por eso sale torcida la justicia. Y yo leo al profeta Habacuc, y resulta que este hombre siente lo mismo que estamos sintiendo mucho frente a esta realidad que tenemos.
y nos hacemos las mismas preguntas que Él se hace. ¿Por qué, Señor, me haces ver tanta angustia, tanta maldad? Estamos rodeados de violencia, de destrucción, de grietas, si usted le quiere llamar así. No se aplica la ley, se pisotea el derecho. El malo persigue al bueno y se tuerce la justicia. Y claro, él esperaba una respuesta de Dios diciéndole, bueno, tranquilo, esto ya va a pasar, pero no. Dios le dice, mira, he preparado algo peor todavía. Y el profeta se queda helado en ese momento. Le dice, mira, no solamente eso, voy a desatar a tal pueblo para que venga y los ponga en jaque y para que los sacuda, y ellos no van a tener compasión de esta gente y van a pagar todo lo que hicieron. Y el profeta le dice, pero Señor, ¿cómo es eso? Yo estoy en medio de esto. Todo está muy bien, me parece perfecto, que todos sean castigados, pero yo estoy acá. Y Dios le dice, los caldeos se van a levantar, vendrán como un azote para este pueblo. Escribe en tablas de barro lo que te voy a mostrar. Escríbelo, tú espera, aunque parezca tardar, llegará en el momento preciso. Escribe, los malvados son orgullosos, pero los justos por su fe vivirán. Está diciendo, sí, todo se sacude, todo tambalea, pero el que tiene fe tiene que saber que Dios está con él y que el justo por la fe vivirá. Es la única palabra que tiene de parte de Dios, pero es la gran palabra. No hay que temer. Dios está con nosotros y cuando está con nosotros no importa quién esté contra nosotros. El piso se mueve, es verdad, pero la roca sigue estando firme. Podemos todavía estar afirmados allí. Nunca se mueve esa roca, siempre esa roca nos sostiene. Los referentes caen, dice la Biblia, maldito el hombre que confía en el hombre. Los referentes caen, pero la luz sigue encendida. Aunque se caigan todas las luminarias humanas, la luz de Dios sigue encendida y la palabra de Dios sigue inconmovible. Por eso, aunque este es un momento difícil, confiemos en Él y apliquemos la fe y vivamos. Una vez Leopoldo Marechal, poeta argentino, quien vivió también sus angustias, le preguntó a alguien cómo hacía en los momentos difíciles, en esos momentos terribles por los cuales tenía que pasar. Él le contestó, hago lo mismo que hace el león. ¿Y qué hace el león? Cuando viene la tormenta se pone de frente al viento para no despeinarse. Creo que frente a los tiempos que estamos viviendo, tenemos que poner la cabeza y el pecho al frente de donde viene la tormenta. No huir, no correr, sino ponerse de pie porque es la única forma que no nos vamos a despeinar. Bueno, hermanos, sigamos manteniendo nuestra integridad y recordemos y repitamos junto con el salmista, Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en la tribulación.